quedan poquititas diapositivas, pero esto es algo importante, así que vamos a esperar un poquito que se junten más para continuar. Bueno, ya están casi todos conectados. ¿Sí? En el fondo, habíamos quedado en esto, en el tema de la forma que uno va palpando el pulso, cómo lo va sintiendo. Habíamos mencionado esto del taponamiento cardíaco, para recordarles mientras se van conectando sus últimos compañeros, que se produce un pulso paradójico, en el sentido de que van cambiando las ondas. Si ustedes pudieran palpar su pulso, se darían cuenta que es más o menos similar la amplitud. Pero en el paciente que tiene taponamiento cardíaco, bueno, aparte de producirse pulso paradójico, hay signos de insuficiencia cardíaca con ingurgitación yugular, también otras cosas más. Pero el pericardio en este momento estaría lleno de sangre, por ejemplo, por una penetrante torácica o otras patologías que pudiese haber generado algún tipo de sangrado y que genera taponamiento, por lo tanto se produce una constricción del corazón y el corazón no es capaz de expulsar la sangre. La parte sistólica, la función sistólica se ve muy deprimida. La función sistólica va a posteriormente reproducirse en una disminución del pulso, porque por la aorta está saliendo menos sangre, obviamente la eyección es menor, y eso al llegar a la arteria radial va a traducirse en una disminución de la amplitud. Si ustedes inspiran, como mencionamos por la presión intratorácica, se genera este tipo de problemas. Entonces, lo que sucedería en este caso de la inspiración sería un aumento de la presión intratorácica con mayor constricción del corazón y una disminuida función sistólica. Y eso genera esta disminución del pulso acá, que me estaban llamando de otro lado. La respiración, ya que se conectaron casi todos parece, la respiración. Aquí vamos a ver distintos tipos de formas de respiración. Cuando uno va donde el paciente, uno inspira, ¿ya? Inspira y expira de distintas formas. En el caso del hombre lo hace con una respiración que es más bien costo-abdominal, utilizando tórax y abdomen. En el caso de las mujeres más bien torácica. Ustedes van a tener que visualizar esto en los pacientes, qué forma de respiración tiene. La frecuencia, tienen que medir cuánto tiene de frecuencia de respiración. ¿Ya? Si tiene mayor a 20, taquipnea, bradipnea, menor a 12, esto tiene relación con lo que son también a veces algunos tipos de afecciones en los cuales los pacientes están desaturando, no tienen una buena saturación de oxígeno a nivel de glóbulos rojos, y los lleva a compensar generando este tipo digamos, de aumento de frecuencia, no cambio de respiración, sino que aumento de frecuencia respiratoria. Y también tienen que fijarse en la relación inspiración-expiración. Generalmente la inspiración es más corta que la expiración. La expiración es un poco más prolongada, incluso a veces hasta el doble de la inspiración. ¿Ya? Es una relación más o menos normal de 5 a 6. La amplitud, ver si el paciente tiene hiperpnea o tiene una polimnea. A veces también se escriben respiraciones superficiales, en las cuales las ondas de los pacientes son con frecuencia muy aumentada y disminuida, como vamos a ver acá abajo. Por ejemplo, algunos tipos de respiraciones, como vemos, apnea, un paciente no respira obviamente, respiración de Biot, donde la amplitud va aumentando de la frecuencia respiratoria hasta que llega un momento de pausa y posteriormente empieza nuevamente a respirar de a poco y con aumento de amplitud hasta que llega nuevamente a otra pausa. La Chain Stocks, que es como bien un tipo de respiración bien referido en semiología, se asocia a esto, un aumento de amplitud hasta que llega a un máximo, empieza a disminuir y después viene un periodo de apnea y nuevamente se vuelve a repetir lo mismo. Y Kussmaul, donde es un tipo de respiración con amplitud aumentada. Esos son los tipos de respiración más típicos, los que tienen que ir observando los pacientes. Vamos a hacer seminarios en base a estos tipos de elementos, ¿ya? Más adelante por si acaso para irlos definiendo mejor. La temperatura. En la temperatura vamos a tener generalmente la toma de la temperatura a nivel de temperatura
la podemos tomar a nivel de mucosas, también la podemos tomar por vía rectal, o la podemos tomar axilar, y eso lo vamos a expresar en grados Celsius. Generalmente uno va a considerar 37, 37,2 de temperatura, lo puede tomar como si fuera arriba de eso un aumento de la temperatura, el paciente podría estar con fiebre. En rectal 37,6, en la boca 37,3. Son los rangos más o menos que se manejan, ¿ya? Tampoco quiero ser tan categórico, porque en algunos lados aparecen otros tipos de referencias, ¿ya? Pero más o menos esa es la referencia que se maneja en casi todos lados. Por cada grado de temperatura que ustedes aumenten, van a tener 10 a 15 latidos más. O sea, un paciente que tenga 38, si su base es 60, va a quedar con 75 aproximadamente de pulso. Eso se ve, lo pueden apreciar ustedes los pacientes. Y vamos a tener distintos tipos de patrones de fiebre. Y esto es importante que ustedes lo analicen. Quizás estos no son los mejores gráficos, vamos a hacer un seminario también referente a lo que es la fiebre para que lleguemos a un consenso, porque hay distintos tipos de opiniones también respecto a esto. De hecho, algunos, por ejemplo, nombran las fiebres que son de tipo, de tipo intermitente. Perdón, las fiebres que son de tipo intermitente la mencionan como febril o éctica, dentro de lo mismo. Ahora, una curva febril o éctica es aquella que está asociada generalmente a una fiebre que se manifiesta gráficamente como en agujas, como lo que vemos acá. Y esto generalmente se da en infecciones, en sepsis, cuando hay abscesos, por ejemplo, ¿ya? En general se ve esto, como pic en aguja. Es una fiebre de tipo éctica. La de acá es muy similar también, si ustedes la ven, y por eso que algunos la mencionan como símil, ¿ya? De fiebre tipo éctica, ¿ya? O de tipo intermitente. La diferencia que algunos hacen es que el intermitente llegaría a la normalidad durante el día y después volvería a subir, haciendo un pic febril mayor a un grado de temperatura, ¿ya? Eso es lo que dicen algunos. Pero es la fiebre en agujas. A eso se refiere con fiebre de tipo éctica. Hace variaciones muy grandes durante el día y después debiera alcanzar la normalidad. Una fiebre remitente, que esto también se asocia a lo que es fiebre continua que aparece en otros lados, pero es una fiebre que tiene una curva en la cual no hay tanta variabilidad y no alcanza la normalidad durante el día. Esto es lo que podríamos encontrar en casi todas las patologías, ¿ya? Se fijan acá que tiene como pequeñas agujas, pero estas agujas, la diferencia probablemente que uno podría hacer con esta es que son grandes diferencias. Acá algunos dicen en estas, que, por ejemplo, que no tienen diferencias mayor a un grado centígrado o un poco más, ¿ya? Pero no son grandes diferencias. Algunos hacen la diferencia en que esta, la éctica, podría llegar a la normalidad, y en eso nos vamos posteriormente en un seminario a revisarlo y llegar a un consenso, cosa que después, si en algún momento lo preguntamos en alguna prueba, todos tengamos la misma, nos manejemos de la misma forma, ¿ya? Pero una fiebre de tipo remitente es aquella que tiende a subir un poco y a bajar con una variabilidad que probablemente es mayor a 0,6 grados centígrados. Cuando la variabilidad es menor a 6 grados centígrados entre la mayor y la menor durante un día, probablemente estaríamos hablando de lo que es la fiebre continua, que aparece en otros lados. Y la de tipo recurrente, que es parecida a la éctica gráficamente, significa que uno podría tener en este periodo donde tiene fiebre cualquier tipo de fiebre, ¿ya? De las otras que hemos mencionado, pero además de ello tendría varios días probablemente en la cual hay temperatura normal, ¿ya? Temperatura normal, y acá hay fiebre, ¿no es cierto? Temperatura normal varios días, tendría que ser fiebre. Se puede dar en distintos tipos de patologías. Los linfomas, por ejemplo, a veces hacen fiebre de tipo recurrente, hacen una vez a la semana, les dura 3 días y se pasa, son por ciertos tipos de periodos. Son formas de describir la fiebre, pero eso es importante. Tanto la temperatura, cuando lo que uno encuentra, lo que es objetivo, y si encuentra algún tipo de fiebre en pacientes que están hospitalizados, donde se lleva una curva. Y respecto a presión arterial, nosotros requerimos una correcta técnica, ¿ya? Para tomarla, que generalmente se coloca con los aparatos típicos que tomamos, no con los que se toman en la casa, que son radiales, sino que son a nivel braquial. Se coloca sobre unos 2 centímetros del pliegue del codo hacia arriba, y el fonendo va ubicado en esta zona acá, en la zona braquial. Uno debiera palpar el pulso radial, pero hay técnicas para tomar la presión arterial, ¿ya? Y debiera estar descansado el paciente, sin haber hecho ejercicio, ni consumo de tabaco, ni alcohol ese día, ojalá, descansado unos 5 minutos, y en ambas extremidades, porque a veces pueden haber diferencias, hay enfermedades en las cuales, no sé, una coartación de la aorta, vasculitis de Takayasu, no se producen obstrucciones arteriales, que hay mucha diferencia entre un lado y otro, y eso puede dar relación de la
puede asociarse, digamos, a la enfermedad. Así que en un inicio por lo menos debiera ser en ambas extremidades y después seguirla tomando la que tiene la presión más alta. O bien, si uno no tiene tiempo, la toma solamente en el brazo izquierdo, que está más al lado del corazón. Y lo otro, tomar un descanso de 5 minutos, lo otro que uno podría evaluar es tomarla sentado y de pie, para ver si hay algún tipo de cambio, o incluso acostado y de pie. Si el paciente le baja mucho la presión sistólica, si se marea, eso indicaría que hay un ortostatismo, a eso se refiere con los cambios de posición. Y el método palpatorio y auscultatorio se refiere a eso, que uno tiene que palpar en esta zona de acá, al momento de apretar el manguito, tiene que ir midiendo en un esfingomanómetro de mercurio probablemente, tiene que ir midiendo, perdón que el puntero no sé, aquí, tiene que ir midiendo en un esfingomanómetro de mercurio que está al lado cuánto va de presión y al mismo tiempo ir palpando acá el pulso. Y en el momento que desaparece el pulso en esta zona, que desaparece, significaría que esa es la presión sistólica más o menos. ¿Ya? Y ahí uno podría elevar 30 o 40 milímetros más para ir escuchando y ahí pues, colocar el fonendo en esa misma zona. No es tan fácil explicarlo así verbalmente, solamente lo podemos hacer más adelante, quizás con algún video o de alguna otra manera, para que ustedes lo vean bien. Pero eso se refiere con palpatorio y auscultatorio, que uno puede palpar el pulso al ir subiendo las presiones arteriales con el manguito y subiendo la presión hasta detener el paso de la sangre a nivel del manguito. Y con eso uno sabe más o menos hasta dónde está la presión sistólica. Y con eso después utilizar la ocultatoria, porque ahí se van a dar cuenta que hay ciertos ruidos que también los vamos a analizar, los van a ver en cardíaco, en las clases de cardíaco, los ruidos Korokov, que hay pacientes que tienen un hueco auscultatorio, por eso que se utilizan los dos métodos, ¿ya? No solamente ocultar con el fonendo. Eso. De acuerdo a eso, uno lo basa en milímetros de mercurio, que es lo que hace un esfingomanómetro de mercurio, y lo va a tipificar como presión arterial normal o alterada. Una presión normal es de 120-80 aproximadamente. De ahí hacia arriba hay distintos tipos de estadios de presión arterial y según las clasificaciones que han ido saliendo puede ser leve, moderada, severa. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar hoy. Yo les voy a enviar entonces las clases con los audios. Disculpen las interrupciones, pero es lo que en este momento lo que tenemos. Como les decía ayer, el Microsoft Teams no me permite mostrarle a ustedes, a los que tienen Gmail, por ejemplo, el escritorio. ¿Ya? Así que por ahora, no sé si los otros profesores lo han podido hacer, voy a conversar posteriormente con la delegada para ver si seguimos utilizando esta plataforma u otra. ¿Ya? Y han habido algún inconveniente, pero lo hemos podido sobrepasar. Así que creo que vamos bien, por buen camino. La idea ahora sería que entonces yo les voy a enviar estos audios. De hecho, ayer les subí a la plataforma de la universidad, no sé si ustedes se han podido conectar, les subí a la plataforma la clase con el audio. Les voy a enviar las diapositivas también para que puedan escribir como ustedes me solicitaron. ¿Ya? Y mañana les voy a enviar el link también, hoy día, el link de la zona de videos que les decía que podían utilizar. Y aparte de ello, mañana les voy a enviar la fecha de la próxima clase, el tema y las diapositivas de las otras clases. Y de aquí a la próxima semana ya tendríamos que estar definiendo en sí casi todo el calendario de actividades con pruebas. ¿Ya? Así que nos vemos. La tarea. Adelante. Profe, están preguntando con respecto a la tarea que mencionó. También se la voy a enviar. Sí, Ya. también se la voy a enviar. De aquí a mañana. ¿Ustedes tuvieron acceso a la plataforma? Sí, ya están habilitadas. Están habilitadas. Ya, entonces a lo mejor podemos trabajar por la plataforma para enviarles la tarea. Ahí les voy a subir información. ¿Esta clase está en algún libro o algo? Casi todas estas cosas salen, pero tenemos que llegar a consensos. Por eso les comentaba en varios puntos de ella que tenemos que llegar a un consenso. Por ejemplo, los tipos de fiebre. Yo sé que en todos lados no sale igual. Si ustedes van a la página, por ejemplo, los gráficos que yo puse ahí, era más que nada, en el fondo, para demostrar que hay distintos tipos de curvas que puede seguir un enfermo con diferentes patologías, pero no es categórico. Por ejemplo, no sé, en la Chile puede aparecer de una forma, en la página de la PUC de otra, en el Goich también. Entonces tenemos que llegar a nuestro consenso, entonces porque en el como... momento de las evaluaciones no haya problemas.
Es como ejemplo más que nada, no es para aprendérselo. No, es como ejemplo. Esto es una clase de examen físico general donde ustedes tienen que, en el fondo, saber los puntos que van a tener que evaluar, ya sean 10, 11 o 12, como ustedes los separen, pero son los puntos que con los que van a Ya, tener que evaluar. solo saber la rúbrica y no el procedimiento de cada paso. Mm, sí, algunas cosas tienen que conocer los procedimientos, pero hay definiciones que no son categóricas de todos los puntos. Por ejemplo, en el caso de las fiebres, no hay definición categórica de todo. En el caso de respiración, de los tipos de respiración, a veces también cuesta un poco encontrar cuál es un tipo de respiración y otra. En las marchas probablemente también se van a encontrar con algunas discrepancias entre una y otra, o se van a encontrar a veces con definiciones que un docente le dice que esto es esto y otro le dice que otra cosa. Es por eso, porque en los libros aparecen de forma diferente. En la medida que ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta de ello. Ahora, generalmente en casi todas las universidades se ha utilizado por años lo que es la plataforma dada por lo que está dado por el libro, por el Goich, ¿ya? El Goich se ha usado por años, ¿ya? Y en el fondo, les voy a pedir a los que están rayando en la pizarra, por favor, que traten de emitir comentarios respecto a cosas políticas y marcha y todo eso. Estamos en una clase, yo sé que lo formal esto, pero tratemos de hacerlo un poco más formal. Ya al que puso acá, por ejemplo, por ahí puede que todos no estén de acuerdo, a lo mejor. No yo, pero puede que hayan compañeros que no estén de acuerdo y tratemos de guardar la formalidad, porque las clases están siendo grabadas, entonces encuentro que es una falta de respeto que cuando yo esté hablando estén haciendo ese tipo de cosas. O dibujos. Yo entiendo que pueden estar un poco aburridos, pero me parece como que no están prestando atención. Si quieren hacer dibujos, lo pueden hacer en otra parte. ¿Ya? Bueno, el tema del libro de semiología, gracias por borrarlo. El tema de semiología del libro, generalmente se utiliza Goich, ¿ya? El libro del Goich, pero tiene varios errores o discrepancias respecto a otros tipos de... Que habían otros tipos recomendado el manual de la de PUC información. El de manual de la años PUC anteriores. El manual de la PUC generalmente es como lo más cercano a la realidad. Sí, eso es lo más cercano a la realidad. Vale, Hay gracias, varios otros profe. libros, está el Soto, también hay varios libros, pero en realidad eso es como lo que nos debiéramos basar, pero vamos a llegar en esta oportunidad, en este año, a nuestros propios consensos. Ya vamos a buscar qué es lo que encontramos mejor, sobre todo referente a lo que es, por ejemplo, fiebre o algunas otras dudas que tengan ustedes que encuentren diferencia en los libros. Díganme, ¿algo más? Profe, Dígame. lo que pasa es que usted comentaba que usted tenía problemas para ocupar la plataforma de Teams y nosotros como alumnos también tenemos problemas para conectarnos a la plataforma. Sí, Para yo por nosotros es eso que mucho no más la... fácil por acá, Esta. pero el problema es que también se va cortando donde no tenemos la versión que es como más premium. Y queríamos Claro, como saber si a lo mejor a usted la escuela lo escucha y si a lo ¿ya? mejor usted puede pedir que paguen la versión premium, que tampoco es tan cara, ni No, pues si tampoco no es tan cara. así como Ahora, que no si la fuese versión accesible premium, para que podamos tener una clase un poco más yo larga no y sé más... si yo compro la versión premium, yo no sé si ustedes podrán acceder a ella como premium, me podrán escuchar los 40 minutos, no me imagino que no se les corta porque yo la puedo comprar, si no es cara. Pero no sé si a ustedes les servirá el que yo las compre. Si yo compro y yo la pago, a lo mejor a ustedes no tienen problema. No sé. No sé si saben de alguien que la haya comprado. Pueden ser las consultas correspondientes, ¿ya? Y voy a ver qué es así. Les voy a mencionar esto del Microsoft Teams, que a mí también fue lo que me pasó, y por eso que tuve que usar esta plataforma, porque no podía compartir el escritorio, ¿ya? O sea, no poder compartir el escritorio, en realidad es como bastante complicado para hacer la clase, porque eso es lo que necesitan ustedes. Entonces no tendría que Nuestra sacar una cámara. nuestra ¿Ah? delegada como que lo ha comunicado en varias ocasiones, pero como que la escuela